Alabanza a Dios, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Este tema se llama el atalaya de Dios. Un atalaya de Dios que tiene amor de Dios, pero que va a hablar la verdad de Dios. Escuche esto, no cualquiera es atalaya de Dios, porque ser atalaya de Dios es para hombres y mujeres verdaderos de Dios, gente que tiene llamado de Dios. Primero va a oír la voz de Dios y luego va a amonestar por el pecado. Va a haber amonestación de pecado. Número 3, para que el impío se aparte del pecado. En el libro de Ezequiel capítulo 33, verso 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Escuche bien, hay muchos que se justifican a sí mismos, creyendo que lo bueno que hicieron ayer o en el pasado les va a servir para el presente. Dios quiere que usted y yo nos consagremos todos los días, que vivamos en santidad para Dios, que nos apartemos del pecado. Ser atalaya de Dios es amonestar el pecado, denunciar el pecado, toda clase de pecado. Aleluya, le toca señalar a un verdadero atalaya. Esto te va a traer enemistades, confrontaciones, esto te va a traer problemas, esto te va a traer enemistades si verdaderamente eres atalaya de Dios, que vas a amonestar el pecado para que se aparte el impío del pecado. Porque el que no señala el pecado no agrada a Dios. El verdadero mensajero de Dios, un atalaya que tiene trompeta de Dios, que tiene espada de Dios, va a señalar el pecado. La espada de Dios es la palabra de Dios. La trompeta de Dios es la voz que Dios te ha dado para anunciar las verdades. Decirle al impío que se aparte del pecado, porque si muere en el pecado se va al infierno. Eso no es fácil. Decir que el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería, el alcoholismo y toda clase de vicio, prostitución, lascivia, orgía, es pecado delante de Dios. Decir que el homosexualismo y el lesbianismo es pecado de Dios, es pecado ante los ojos de Dios. Eso no es fácil. El atalaya está comprometido con Dios. Muchos quieren ser predicadores en este tiempo, pero si no denuncian el pecado, si no amonestan el pecado, no son atalayas de Dios. No viven para Dios, no son predicadores de Dios. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, oiga bien, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Dios no quiere que el hombre practique el pecado. Dios no quiere que la mujer practique el pecado. Que nosotros los seres humanos nos volvamos al arrepentimiento. Nos humillemos delante de Dios. Amemos a Dios. Amemos su palabra. Busquemos a Dios en este tiempo. Humillados delante de Dios. De todo corazón, de toda alma. Aleluya. Que nos arrepintamos de toda maldad en este tiempo. El impío es aquel que es cristiano y está cometiendo pecado. Ese es un impío, el que practica el pecado. El justo es aquel que está practicando la justicia, pero Dios quiere que la siga practicando. Aleluya. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirá, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Es fuerte la palabra de Dios. Ser un atalaya de Dios no es para cualquiera, porque el verdadero atalaya va a tener enemigos. No va a ser bienvenido para muchas personas. ¿Por qué? Porque le toca señalar el pecado de parte de Dios. Dar la palabra de Dios tal como es. Tiene que haber una amonestación de parte de Dios hacia el pecado. Aleluya. Cristo viene y va a llevar verdaderos atalayas. Y los que escuchen a los verdaderos atalayas
Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Cristo es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no chinea el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Escuche bien. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de convertirnos a Dios. Es tiempo de buscar el rostro de Dios en este tiempo, en este año 2023, año tan tremendo, año que Dios sabe las cosas que van a suceder, que van a pasar, porque han pasado cosas terribles ya. Hay muchos impíos que ya murieron por no oír la voz de Dios. Y hay otros que ya se arrepintieron y ahora están en un estado de justos. Pero Dios quiere que sigan practicando la justicia. Dios quiere que sigan viviendo en santidad y en consagración para Él. Cristo viene pronto. Amén y amén.